Nos va a acompañar en la presentación de la información general sobre el módulo de lectura crítica la doctora Marta Castillo. Marta es lingüista de la Universidad Distrital, es profesional especializado del ICFES, hace parte del equipo responsable del desarrollo de las pruebas de lenguaje, tanto para educación superior como para básica primaria y educación media. Les dejo entonces con la doctora Marta Castillo, bienvenida. Buenos días. Bueno, lo importante de este módulo, y es válido decirlo, es que se ha pensado mucho en lo que debería ser esa competencia que mide, ¿cierto?, las competencias transversales de los futuros profesionales, independientemente de cuál sea su área específica de conocimiento. Tiene historia ya, desde el 2009, digámoslo, entre el 2009 y el 2010, el ICFES concentró todos sus esfuerzos en estudiar, en estructurar y en organizar un módulo que diera cuenta de un instrumento de evaluación que intenta medir aquellas competencias transversales y básicas y fundamentales en todos los profesionales. Ya con la experiencia acumulada, digámoslo así, en examen de estado y en el último nivel que de alguna manera se ha venido evaluando en las pruebas de estado y en las pruebas saber, que se llama el de lectura crítica, acumulamos un gran número de información y además, acompañado con la experiencia de otros países y de otras entidades de evaluación, logramos que en el 2011 pudiéramos aplicar la primera prueba de competencia de lectura crítica. Bajo la aplicación de esta primera prueba y los resultados obtenidos en ese primer pilotaje, ya en el 2012 logramos tener las especificaciones de lo que hoy se conoce como la prueba de lectura crítica Saber Pro. ¿Quiénes participaron en esta construcción? Además de los profesionales de las diferentes áreas del ICFES, contamos con la asesoría internacional de Acer de Australia, con docentes de las diferentes universidades del país, y se destaca aquí la presencia pues de la profesora Cecilia Di Maté, que nos ha acompañado durante todo el proceso y que tuvo en sus manos la tarea de recoger todo el proceso teórico y organizativo técnico de este módulo y ponerlo en un marco teórico con el que ustedes pueden contar a partir de este año. ¿Qué evalúa específicamente este módulo? Este módulo evalúa la competencia lectora, ¿sí?, pero es una competencia lectora que, como su nombre lo indica, busca la lectura crítica del futuro profesional. ¿Qué estamos entendiendo por lectura crítica? Es la lectura que permite que el lector dé cuenta de las relaciones que se presentan entre esas dimensiones discursivas del texto y el marco sociocultural que lo sostiene. Todo texto responde a una situación de comunicación y en esas condiciones, evidentemente, circula a través de esas líneas de palabras nociones discursivas, perspectivas, puntos de vista que van a ser resueltos en la estructuración del texto. Se espera que el lector crítico pueda resolver el tipo de preguntas que surgen en ese tipo de relaciones entre lo que dice el texto y la situación comunicativa en el que el texto se presenta. ¿Cuáles son las dimensiones con las que contamos en este momento para que el instrumento evalúe esa actitud crítica del futuro profesional? La primera es una dimensión textual evidente, ¿sí?, como su nombre lo indica, lo que va a intentar es mirar cómo el futuro lector, el futuro profesional, puede encontrar en la superficie del texto información que es pertinente para hablar de lo que trata el texto, para dilucidar su propósito y su finalidad.
También encontramos allí preguntas que articulan información, que relacionan información de partes del texto para dar cuenta de sus contenidos y evidentemente inferir información que no se encuentra de manera explícita en ese contenido. La segunda dimensión es una dimensión relacional intertextual. Su nombre mismo nos está diciendo de qué se trata. Vamos a encontrar preguntas allí que van a indagar no solamente por la manera como se tejen las informaciones al interior del texto, sino cómo esas informaciones remiten a unos contenidos que pueden estar en otros textos de la cultura y que evidentemente se espera que el futuro profesional pueda relacionarlos, ubicarlos y dar cuenta de ese tipo de relaciones. La tercera dimensión es la dimensión enunciativa. También, como su nombre lo indica, está tratando de buscar o de dar cuenta mejor de todas esas relaciones que se presentan entre quien enuncia el texto, lo enunciado y el posible enunciatario. ¿Qué significan estas palabras? Quien habla en el texto, lo que dice y el futuro lector de ese texto. Estas preguntas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos permiten deducir información acerca del posible lector de ese texto. ¿Y cómo caracterizamos al posible lector de ese texto? Evidentemente, haciendo un análisis del lenguaje que se usa, ¿cierto?, de las estrategias que usó el enunciador para llegar a ese posible enunciatario. Casi que lo configura, lo estructura desde ya en la misma creación del texto. También podemos caracterizar, evidentemente, a partir de esos enunciados, a los personajes, por ejemplo, en una historia, a los que actúan, a los que dicen algo dentro de un texto. Entonces, el lenguaje y la enunciación son los elementos fundamentales de este grupo de preguntas en esta evidencia del módulo de lectura crítica. Otra dimensión es la valorativa. Y allí encontramos todas las preguntas que indagan por el reconocimiento de puntos de vista, de perspectivas, de visiones de mundo, ¿cierto?, de valoraciones que hace el enunciador sobre lo que está hablando. Y digámoslo que es una de las dimensiones más ricas del proceso de lectura crítica, porque es lo que permite de alguna manera que el lector, después de leer un texto, diga si está de acuerdo con esa perspectiva o si está de acuerdo con esas visiones de mundo que el texto le está promoviendo a través de su escrito. Tenemos otra dimensión, que es la dimensión sociocultural, otra dimensión importantísima de este módulo de lectura crítica y que además lo configura como tal, ser crítico, es decir, buscar, reconocer cómo esas estrategias discursivas de alguna manera orientan la mirada de su lector, cómo involucran al lector en ciertas prácticas socioculturales, cómo de alguna forma también se configuran prácticas socioculturales a partir de lo que se dice. Es importante anotar que cada una de estas dimensiones vistas hasta este momento no requieren de ese conocimiento especializado de las diferentes áreas del conocimiento, sino que están encaminadas a que cada uno de los profesionales, independientemente del área de desarrollo, ¿cierto?, pueda lograr encontrar en cada texto una perspectiva, una mirada, una visión de mundo que cuestionar o que admitir dentro de su propia experiencia de vida comunicativa. Tenemos algunos ejemplos que podríamos mostrar. Hay un texto, no sé si leerlo, porque es bastante largo, pero bueno, lo vamos a leer. Tengo tiempito. Tienes 6 minutos. Bueno, lo vamos a leer y vamos a resolver algunas preguntas de él. Si usted encuentra este texto en cualquier parte y lo lee, ¿cierto? En la cola reside indudablemente el equilibrio físico y creo que también el sentido del equilibrio intelectual de los mamíferos.
Me dicen que un perro sin cola es incapaz de pasar un puente estrecho. Esto, aun cuando no fuera cierto, es verosímil y lógico. La cola es para el animalillo como la palanca que el bailarín lleva en la cuerda y que le ayuda a distribuir las fuerzas y los pesos. Ahora bien, un perro sin cola es, además, el pequeño ser melancólico y chiflado por excelencia, ambulante y lleno de caprichos. Parece que un eje secreto se ha roto en él, que falta a su vida una dirección precisa, que su existencia ya no tiene razón de ser porque ha perdido su fin ideal. No me extrañaría que ese perro se hiciera misántropo y hasta que empezara a preguntarse qué puede haber más allá de la vida y cuál es el principio del fin de las cosas. Claro, el infeliz ha perdido el sentido del equilibrio intelectual, se ha desorbitado, es casi un hombre. Y el hombre, la falta, o mejor dicho, la pérdida de la cola, ha influido en él espiritualmente. ¿Por qué entonces afirmaba Pascal que el hombre es el único ser imperfecto y el doctor Garavito que el hombre es un animal loco? Sí, el hombre es un animal loco e imperfecto. Una ruptura primordial lo ha descentrado. El hombre tiende siempre a salirse de la órbita que le ha sido designada en la naturaleza. La sabiduría y la perfección de los otros animales, sobre todo de los que tienen la cola, está en el sometimiento inconsciente y maravilloso de su destino. El caballo, por ejemplo, nunca desearía dejar de ser caballo. Tranquilo y feliz, vive sujeto a su sino, es perfecto. El hombre, en cambio, trata de modificarse a sí mismo, lleno de ansias infinitas, complicando su existencia cada día. Solo en él se encuentra el descontento metafísico, la inconformidad trascendental. Solo él no es feliz. Es un texto muy rico. Pero ¿qué es lo importante de ver en este texto? ¿Cuáles serían las preguntas que uno le haría a un lector para reconocer si ha logrado interpretar de alguna forma lo que el texto traduce de la vida, lo que el texto traduce de lo que quiso ver quien de alguna forma tomó la cola como núcleo y centro para hablar y hacer una crítica de lo que es el hombre? Una pregunta sencilla, de simple reconocimiento, es ¿de qué trata el texto? ¿Cierto? Aquí la pregunta es, ¿qué es la cola? ¿Qué es el título La cola con respecto a todo lo que hemos dicho o todo lo que hemos leído en ese texto? Yo podría decir en grado 9 o en grado 11 que es el tema central del texto, ¿cierto? Pero un lector crítico ya diría que ese es solo un tópico y una herramienta para llevar a cabo, ¿cierto?, un desarrollo argumentativo alrededor de una perspectiva sobre el hombre. Eso sería lo que uno esperaría de respuesta a ese texto. Sé que no la encuentran así en el módulo, pero es importante que hagamos la corrección desde ya. La idea es mirarla como es. Estamos hablando de lectura crítica, no estamos hablando de un proceso de comprensión simple, de un texto simple. La segunda pregunta dice, en el texto se emplean las expresiones de uso cotidiano para. Yo cambiaría el enunciado de esta pregunta por, en el texto se hace alusión a la cola y se mezcla entre juego y juego la noción de animal y de hombre para. ¿Qué se quiere hacer con esto? Evidentemente, la clave es B, provocar un efecto humorístico a partir de un razonamiento serio sobre la presencia o ausencia de la cola en los mamíferos. Bien, me quedan 2 minuticos, vamos a ver la última pregunta. Según el autor, esta sí es una pregunta de lectura crítica, según el autor, asumir la condición humana implica, espero que recuerden todo lo que hemos leído, aceptar el destino como algo inevitable, reconocer que su búsqueda no tiene fin, evitar situaciones que compliquen la existencia, dar rienda suelta a los impulsos naturales. Evidentemente, ¿cierto? La clave es B, reconocer que su búsqueda no tiene fin. ¿Por qué? Porque evidentemente ha perdido su centro, ha perdido la cola. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Marta. Esperemos un momentico a ver si a través del chat nos hacen llegar pues preguntas comunes, preguntas frecuentes que el equipo de profesionales del ICFES pues ha estado a cargo de responder. Pues
nuevamente pues la pregunta, y yo creo que usted bien lo señaló en su presentación, en torno a que los temas de lectura crítica que son evaluados en estas pruebas no son temas especializados o no están orientados a un área específica del conocimiento. ¿Por qué no refuerza, no nos recuerda esta parte? Entonces... Bueno, perfecto. Los únicos textos que hemos evitado de alguna manera dentro de esa gran búsqueda de referentes para la evaluación de lectura crítica son los textos literarios. Y queda claro para todos que de alguna manera el texto literario es demasiado subjetivo y esto no nos ayudaría, digámoslo así, a que encontremos respuestas muy claras. Lo contrario, encontraríamos una gran diversidad de respuestas críticas sobre estos temas. Los textos que hemos buscado son textos de circulación cotidiana. Encontramos, por ejemplo, afiches, propagandas, campañas publicitarias, textos en los que sus enunciadores dejan claro una perspectiva, una visión de mundo, diálogos en los que las personas dejan notar su forma de ver el mundo, su actuar en ciertas circunstancias, sus juicios de valor sobre ciertos comportamientos. También tenemos noticias tomadas de los periódicos, de los diarios comunes y corrientes, porque allí también encontramos de alguna manera juicios de valor sobre los comportamientos cotidianos de la gente. Nos llega una pregunta a través del chat, doctora Marta, que dice, ¿no es algo difícil esperar una respuesta única para una competencia en lectura crítica? No, no es difícil. Cuando hay una estructuración del texto, yo creo que el gran trabajo que se aplaude justamente de un instrumento de evaluación es ese, el lograr que en medio de tanta interpretación y de tanta, digámoslo así, posiciones frente a las lecturas, podamos extraer del texto eso que hace posible que en una pregunta usted pueda tener una respuesta concreta y única. Es decir, ¿qué es eso del texto que nos permite a nosotros